¿Alguna vez has sentido que tu relación está al borde del abismo? Esas discusiones que parecen no tener fin. Esa frialdad que se instaló entre ustedes. Esa distancia emocional que está destruyendo el amor que algún día juraron que duraría para siempre. Quizás hoy te duermas pensando, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está ese amor que nos hacía sentir invencibles? Quizás sientas que no hay solución, que los problemas son demasiados, que la relación está rota sin remedio. Íntima esperanzada. Pero déjame decirte algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Sabías que existe un santo que arriesgó su propia vida para salvar matrimonios? Un hombre que desafió al imperio más poderoso del mundo solo para defender el verdadero amor. Hoy quiero contarte la historia real de San Valentín, no la versión comercial que conoces del 14 de febrero, sino la historia oculta, profunda y transformadora de un sacerdote que salvó miles de matrimonios y que puede salvar el tuyo también. Esta es una historia de amor, sacrificio y fe que ocurrió hace más de 1700 años, pero que sigue siendo relevante hoy. Porque los problemas del corazón humano son los mismos de siempre. Pero antes de revelar esta historia que cambiará... Roma, año 269 después de Cristo. El imperio más poderoso que la humanidad haya conocido se extendía desde la Britania hasta el norte de África, desde España hasta el Medio Oriente. Pero el imperio tenía un problema: las guerras constantes. Batallas en todas las fronteras, enemigos por todos lados y la necesidad desesperada de soldados fuertes, valientes y solteros. El emperador Claudio II, conocido como Claudio el Gótico, había tomado una decisión que cambiaría el destino de miles de familias romanas. Prohibió todos los matrimonios de jóvenes soldados. ¿Por qué? Su lógica era fría y calculadora. Creía que los hombres solteros luchaban mejor sin la distracción de esposas que los esperaran en casa, sin hijos que los hicieran dudar antes de lanzarse a la batalla. Un soldado casado, decía el emperador, es un soldado dividido. Su corazón está en dos lugares, en el campo de batalla y en su hogar. Imaginen la desesperación que se apoderó de Roma. Jóvenes parejas que se amaban profundamente se vieron obligadas a separarse. Soldados que habían prometido casarse con sus amadas al regresar de la guerra descubrieron que eso ahora era imposible. Novias que habían soñado con el día de su boda lloraban en silencio. Familias que habían planeado celebraciones se hundían en la tristeza. El amor, ese sentimiento tan puro y hermoso, había sido declarado ilegal para toda una generación de jóvenes. Pero como siempre en la historia de la humanidad, cuando la injusticia parece triunfar, Dios le... En este escenario de opresión y tristeza aparece nuestro protagonista, el padre Valentín de Terni, un sacerdote cristiano de unos 60 años que vivía en Roma. Valentín no era solo un sacerdote común, era un hombre de presencia imponente, pero bondadosa, con barba canosa que enmarcaba un rostro marcado por años de oración y ayuno. Sus ojos, dicen los testimonios, brillaban con una luz especial, como si hubiera visto el propio rostro de Dios. Había dedicado toda su vida al servicio de los demás. Los pobres lo conocían porque siempre tenía una moneda o un trozo de pan para compartir. Los enfermos lo buscaban porque sus oraciones parecían tener un poder especial de curación. Pero sobre todo, Valentín entendía algo que el emperador no comprendía: que el verdadero amor no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo.
porque viene de Dios mismo, que es amor. Cuando Valentín vio el sufrimiento de esos jóvenes, cuando vio las lágrimas de las parejas que se amaban pero no podían unirse, cuando fue testigo del dolor de las familias rotas por un decreto cruel, algo se encendió en su corazón. Una noche, mientras oraba delante del crucifijo en su pequeña iglesia, Valentín tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión que lo convertiría en mártir, pero también en el santo más poderoso para los asuntos del corazón. Decidió desobedecer al emperador. Si el amor viene de Dios, se dijo a sí mismo, ninguna ley humana puede prohibirlo. Y yo, como sacerdote del Altísimo, tengo el deber de bendecir lo que Él ha unido. Para entender el milagro de San Valentín, permítanme contarles la historia detallada de Marco y Julia, una joven pareja que representa a miles de otros que vivieron esta misma tragedia. Marco era un soldado de la Legión 12 Fulminata, un joven de 25 años, fuerte como un roble romano, pero con un corazón tierno como el de un niño. Había crecido en una familia modesta en las afueras de Roma, donde aprendió los valores del honor, la lealtad y el respeto. Julia, por su parte, era una joven cristiana de 22 años, hija de un comerciante de telas. Tenía esos ojos que parecían reflejar el mismo cielo y una sonrisa que podía iluminar hasta el día más oscuro. Era conocida en su comunidad por su bondad y por cómo cuidaba a los ancianos y niños huérfanos. Algo en la amabilidad de ese gesto tocó profundamente el corazón del soldado. «Disculpa», dijo Marco acercándose, «¿puedo ayudarte con estas testas?». Julia levantó la mirada y sus ojos se encontraron. En ese momento, ambos sintieron algo que no podían explicar. Era como si el tiempo se detuviera, como si el bullicio del mercado se silenciara, como si solo existieran ellos dos en todo el universo. Comenzaron a encontrarse casualmente en el mismo mercado. Luego, Marco encontró excusas para pasar por la zona donde vivía Julia. Las conversaciones que empezaban sobre el clima terminaban hablando de sueños, esperanzas y planes para el futuro. Después de 6 meses de noviazgo, Marco reunió todo su coraje y le pidió a Julia matrimonio. Con lágrimas de alegría, ella aceptó. Pero entonces llegó el decreto imperial que cambiaría todo. Era una mañana de octubre cuando los heraldos del emperador recorrieron las calles de Roma, proclamando a gritos la nueva ley. Por orden del emperador Claudio II queda terminantemente prohibido el matrimonio de todos los soldados menores de 35 años. Cualquier violación de este decreto será castigada con la muerte. Marco escuchó la proclamación mientras estaba en el cuartel. Sintió como si una lanza atravesara su pecho. Sus compañeros soldados, muchos de ellos también prometidos o recién casados, lo miraron con la misma expresión de shock y desesperación. Esa noche, Marco caminó lentamente hacia la casa de Julia. Cada paso pesaba como si llevara el mundo sobre sus hombros. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo rompería el corazón de la mujer que amaba más que su propia vida? La encontró en el jardín regando las flores que había plantado para decorar su futura casa. Al verlo llegar, Julia corrió hacia él con su sonrisa habitual, pero se detuvo al ver su expresión. «Marco», dijo ella, sujetando su rostro entre sus manos, «¿qué pasa? Parece que has visto la propia muerte». «Julia», dijo él con la voz quebrada por la emoción, «ya no podemos casarnos. El emperador lo ha prohibido. Si desobedecemos, puedo ser ejecutado. Y tú también serías castigada por ser mi cómplice». Julia sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. Las flores que tenía en las manos cayeron al suelo. Por un momento, no pudo hablar, no pudo respirar. «Pero nos amamos», murmuró finalmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo puede el emperador prohibir algo que Dios mismo bendijo? ¿Cómo puede una ley humana ser más fuerte que el amor?». Marco la abrazó con fuerza, tratando de consolarse mutuamente. «No lo sé, mi amor, no lo sé, pero no puedo arriesgar tu vida. No puedo ser egoísta». Fue en ese momento de desesperación total cuando apareció la hermana menor de Julia, una niña cristiana de 16 años llamada Claudia. Había estado escuchando detrás de la puerta y, acercándose a la pareja, susurró con cuidado: «Hermana, he oído rumores. Dicen que hay un sacerdote, el padre Valentín. Algunos jóvenes cristianos cuentan que él todavía celebra bodas en secreto. Dice que ninguna ley humana puede prohibir lo que Dios bendice». Julia y Marco se miraron.
Una pequeña chispa de esperanza brilló en sus ojos empañados por las lágrimas. ¿Te atreverías?, preguntó Julia a Marco. Por ti, respondió él sin dudar, me atrevería a desafiar al mismo infierno. La noche del encuentro era fría y húmeda. Marco y Julia caminaron por calles oscuras, siguiendo las indicaciones que les habían dado. Bajaron por escaleras de piedra que conducían a las catacumbas, donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos y se reunían en secreto. El aire estaba cargado de humedad y del aroma de las velas de cera. En las paredes se veían nichos con los restos de cristianos mártires, y pinturas simples pero hermosas de peces, palomas y cruces. «Padre», dijo Marco, su voz traicionando el nerviosismo, «venimos porque sabemos los riesgos, pero nos amamos de verdad. Queremos casarnos ante Dios». El padre Valentín los miró atentamente, no solo con los ojos, sino como si estuviera viendo directamente sus almas. Julia luego contaría que en ese momento sintió como si el sacerdote pudiera leer todos sus pensamientos, todos sus miedos, pero también todo su amor. Después de un largo momento de silencio, Valentín sonrió. Era una sonrisa que transmitía paz, comprensión y algo más, una determinación santa. «Hijos míos», dijo con voz suave pero firme, «el verdadero amor es un don de Dios, es el reflejo del amor que Él nos tiene. Ningún emperador, ninguna ley humana tiene derecho a prohibir lo que el Creador del universo ha bendecido». Se acercó a ellos y puso una mano sobre el hombro de cada uno. «Pero deben entender», continuó, «que lo que vamos a hacer es peligroso, no solo para ustedes, sino también para mí. Si nos descubren, todos podríamos enfrentar la muerte. ¿Están seguros de que su amor vale este riesgo?». Marco y Julia se miraron. En sus ojos no había dudas. «Padre», respondió Julia, «prefiero morir siendo esposa de Marco ante Dios, que vivir toda una vida sin poder amarlo como él merece». «Y yo», añadió Marco, «prefiero enfrentar cualquier castigo que vivir sabiendo que no luché por nuestro amor». El padre Valentín asintió lentamente. Entonces dijo: «Nos encontraremos aquí mismo el próximo miércoles. Preparad vuestros corazones con oración y ayuno. Haréis algo que será bendecido por el cielo». Durante una semana, Marco y Julia se prepararon para el momento más importante de sus vidas. Ayunaron 3 días, tal como les había indicado el padre Valentín. Pasaron horas en oración, pidiendo a Dios que bendijera su unión y los protegiera de todo mal. Julia, con la ayuda de su hermana Claudia, terminó de bordar su sencillo vestido de novia. No era elaborado ni lujoso, pero cada punto había sido hecho con amor. Marco, por su parte, había conseguido 2 anillos sencillos de plata, grabando en el interior de cada uno las palabras «Amor eterno». El día de la ceremonia, Julia se levantó antes del amanecer, se bañó con agua perfumada con flores de lavanda y se puso su túnica blanca. Claudia la ayudó a trenzar flores silvestres en su cabello oscuro. Marco también se preparó con especial cuidado. Se puso su mejor túnica civil, no podía usar el uniforme militar, y llevó consigo una pequeña bolsa con monedas de oro, su ofrenda para el padre Valentín y para los pobres de la comunidad. Cuando llegó la noche, Marco y Julia descendieron nuevamente a las catacumbas. Esta vez no estaban solos. Claudia los acompañaba como testigo, junto con otros 4 cristianos que también servían como testigos y como protección. La pequeña capilla había sido decorada con flores silvestres y velas adicionales. El altar estaba cubierto con un mantel blanco bordado, y sobre él había una cruz de madera simple pero hermosa. El padre Valentín los esperaba, vestido con sus mejores vestiduras sacerdotales. A pesar del peligro, había decidido que esta ceremonia sería tan digna y hermosa como cualquier matrimonio celebrado en las grandes basílicas de Roma. Cuando Marco y Julia se acercaron al altar, tomados de las manos, el padre Valentín comenzó la ceremonia con una oración que todos recordarían para siempre. Dios Todopoderoso, Padre de amor infinito, tú que creaste al hombre y la mujer para que fueran una sola carne, bendice a estos tus hijos que han venido ante ti con corazones puros y amor verdadero. El padre Valentín se dirigió a Marco. Marco, ¿prometes delante de Dios amar, respetar y proteger a Julia en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor, hasta que la muerte los separe? Sí, prometo, respondió Marco con su voz firme a pesar de la emoción. Luego se dirigió a Julia. Julia, ¿prometes delante de Dios amar, respetar y honrar a Marco en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor, hasta que la muerte los separe? Sí, prometo, respondió Julia, las lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Con las manos temblorosas pero decididas, el padre Valentín unió las manos de la pareja. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ni el emperador, ni la ley, ni la persecución.
porque el amor que viene de Dios es más fuerte que la muerte misma. En el momento exacto en que el padre Valentín pronunció esas palabras, algo extraordinario sucedió. Todos los presentes lo vieron y lo recordarían hasta el día de su muerte. Una luz suave, dorada como la del amanecer, pero más brillante que cualquier vela, comenzó a envolver a Marco y Julia. No era una luz cegadora, sino que llenaba el corazón de paz y alegría. Las flores que decoraban el altar comenzaron a exhalar un aroma tan dulce y bello que parecía el perfume del propio paraíso. Y por un momento, todos sintieron como si no estuvieran en catacumbas húmedas, sino en la presencia misma de Dios. El padre Valentín, acostumbrado a los milagros pero aún conmovido, completó la ceremonia. Por el poder que me otorgó Jesucristo, y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Pueden besarse como los... La historia de Marco y Julia no permaneció en secreto por mucho tiempo, no porque ellos la contaran abiertamente, sino porque el amor verdadero es imposible de ocultar completamente. Otros soldados notaron el cambio en Marco. Ya no se le veía deprimido ni desesperado como antes del decreto. Había una paz en sus ojos, una alegría serena que no podía explicar sin revelar su secreto. De manera similar, las amigas cristianas de Julia notaron que ella brillaba con una felicidad especial. Cuando le preguntaban directamente, ella solo sonreía misteriosamente y decía: Dios es bueno, siempre encuentra una manera. Lentamente, a través de una red de cristianos que se comunicaban con señales y mensajes codificados, la noticia se esparció. Hay un sacerdote que aún casa parejas en secreto. Su nombre es Valentín. Una semana después del matrimonio de Marco y Julia llegó a las catacumbas otra pareja, Lucio, un soldado de la Guardia Pretoriana, y Patricia, una joven patricia convertida al cristianismo. La semana siguiente llegaron Cayo y Claudia. Después vinieron Tito y Lidia. Pronto llegaron Marcus Aurelio, no el emperador, sino un soldado con el mismo nombre, y Beatriz. Durante 6 meses, el padre Valentín celebró un matrimonio secreto cada semana, a veces 2. En una ocasión memorable, celebró 3 matrimonios en una sola noche. Pero con cada matrimonio, el riesgo aumentaba. Los espías del emperador tenían oídos en todas partes, y algunos soldados romanos no cristianos comenzaron a sospechar por qué tantos de sus compañeros parecían extrañamente felices a pesar de la prohibición de casarse. El padre Valentín sabía que era cuestión de tiempo antes de ser descubierto, pero cada vez que una nueva pareja llegaba a él con lágrimas en los ojos y amor en sus corazones, no podía negarles la bendición que tanto necesitaban. Si Dios me ha puesto en este lugar y en este tiempo, dijo una vez a su ayudante, un joven diácono llamado Asterio, es para servir a estos hijos suyos. Si debo morir por esto, que sea haciendo la voluntad del Padre. Lo que comenzó como ceremonias matrimoniales secretas, se transformó en algo más grande. Las parejas casadas por el padre Valentín comenzaron a formar una comunidad especial dentro de la Iglesia Cristiana de Roma. Se reunían no solo para orar, sino para apoyarse mutuamente. Las esposas de soldados que tenían que marchar a la guerra se consolaban unas a otras. Los maridos compartían recursos cuando alguna familia pasaba necesidades. Crearon un sistema secreto de ayuda mutua. Si un soldado moría en batalla, la comunidad se encargaba de cuidar a su viuda e si alguien enfermaba, todos contribuían para pagar el tratamiento. Era como si el padre Valentín, al bendecir estos matrimonios, hubiera plantado semillas de amor que florecían en una comunidad entera de familias fuertes, unidas por la fe y el apoyo mutuo. Pero como todo, en la noche del 12 de febrero del año de 109, el padre Valentín estaba celebrando el matrimonio número 47 de su ministerio secreto. Los novios eran 2 jóvenes llamados Antonio y Priscila, ambos de familias cristianas pobres pero con corazones ricos. La ceremonia se desarrollaba normalmente en la pequeña capilla subterránea. El padre Valentín había llegado al momento de la bendición final cuando se escucharon pasos pesados y el sonido metálico de armaduras en las escaleras de piedra. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la capilla se llenó de soldados romanos con antorchas y espadas desenvainadas. Al frente venía un centurión con expresión cruel y satisfecha. Por orden del emperador Claudio II, gritó el centurión, queda arrestado el sacerdote cristiano conocido como Valentín por violación del decreto imperial sobre los matrimonios. El padre Valentín no huyó ni se escondió. Con una calma sobrenatural, terminó de bendecir a Antonio y Priscila susurrando, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, antes de entregarse voluntariamente a los soldados. Llevaron al padre Valentín directamente ante el emperador Claudio. Era de madrugada, pero el emperador lo esperaba despierto en su palacio.
furioso por la desobediencia a sus órdenes. «Entonces eres el sacerdote rebelde que ha violado mis órdenes», gritó Claudio II. «¿Sabes cuántos soldados debilitaste con tus ceremonias ilegales? ¿Tienes idea del daño que causaste a la disciplina militar?». El padre Valentín, de pie y con cadenas en las manos, respondió con una voz que resonó por todo el salón del trono: «Solo bendije lo que Dios ya había unido. Emperador, el verdadero amor hacia los hombres más fuertes, no más débiles». «Silencio», rugió el emperador. «Haré una propuesta que es más generosa de lo que mereces. Renuncia a tu fe cristiana, deja estas ceremonias ridículas, sacrifica a los dioses de Roma, y perdonaré tu vida, incluso te daré riquezas y una posición en la corte». La respuesta del padre Valentín resonó por todo el palacio y dejó huella en la historia. «Jamás renunciaré al Dios del amor. Jamás dejaré de defender lo que Él ha bendecido. Prefiero morir siendo fiel a Cristo que vivir traicionando a aquellos que confían en mí». Claudio II, furioso por la respuesta, ordenó que llevaran al padre Valentín a las mazmorras más profundas de Roma para esperar su ejecución. Pero Dios tenía otros planes. El carcelero encargado de vigilar a Valentín era un hombre llamado Asterio, el mismo nombre que el diácono que lo ayudaba. Este Asterio tenía una hija adoptiva de 16 años llamada Julia Astorio, que había nacido completamente ciega. Asterio había escuchado rumores de que los cristianos afirmaban que su Dios hacía milagros. Desesperado por ayudar a su hija, se acercó al padre Valentín en su celda. «Sacerdote», dijo él, «si tu Dios es real, si realmente tiene poder, haz que mi hija pueda. Si lo logras, mi familia y yo nos convertiremos a tu fe». El padre Valentín, a pesar de estar encadenado y esperando la muerte, no dudó ni un segundo. Pidió que le trajeran a la joven ciega. Cuando Julia Astorio llegó a la celda, guiada por su padre, el padre Valentín puso sus manos sobre los ojos de la joven y oró con una fe que movía montañas. «Señor Jesucristo, tú que diste vista a los ciegos y esperanza a los desesperados, toca los ojos de esta joven, que vea no solo con los ojos del cuerpo, sino también con los ojos del alma». En ese momento, Julia Astorio comenzó a ver. Primero fue una luz tenue, luego formas borrosas, y final vio claramente el rostro bondadoso del padre Valentín, luego el rostro de su padre lleno de lágrimas de alegría. «Padre», gritó la joven, puedo ver tu rostro, puedo ver la luz». Asterio cayó de rodillas ante el padre Valentín. «Tu Dios es el Dios verdadero», declaró. «Mi familia y yo nos convertimos al cristianismo ahora mismo».